Dios le bendiga, hermanos. Mi nombre es Eric Rodríguez, aquí miembro de la Iglesia Ministerio Espíritu Santo y Fuego en Palmdale, California. Y en esta noche tarde me han dado el privilegio de traerles la palabra de Dios, y espero que esta palabra nos toque y nos ayude a crecer en estos tiempos de pandemia que estamos pasando. Sé que no estamos juntos físicamente, pero virtualmente y espiritualmente sí vamos a estar juntos. La palabra de Dios dice que hay que buscarlo hasta cuando más en lo más bajo que estemos. En esta tarde, esta noche, es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar más de Dios por medio de su palabra. Si me acompaña al libro de Juan, vamos a estar leyendo el capítulo 15, vamos a estar leyendo 8 versículos, los versículos 1 al 8, y en esta noche lo que vamos a estar tocando el tema es el fruto que producimos nosotros como creyentes. Vamos a estar leyendo aquí los versículos 1 al 8. ¿Amén? Versículo 1 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Amén. Qué preciosa palabra que el Señor nos ha dejado en estos tiempos. Antes de empezar, quiero hacer una pregunta. Y sé que ninguno de nuestros hermanos están aquí, pero ahí en su casa, reflejen sobre esta pregunta. ¿Cómo llegamos a nuestros logros? ¿Qué es algo que tú has hecho para alcanzar tu meta? Muchas veces nosotros mismos creemos que podemos llegar o tenemos nuestra propia voluntad para alcanzar nuestros logros. En este país hay un dicho bien conocido, es un dicho en inglés que dice pull yourself up by your bootstraps, que en español se traduce a levántate con tus botas. Básicamente lo que significa este dicho es que nosotros mismos o tú mismo tienes el poder de levantarte de cualquier situación que te encuentres por tu propia voluntad. Este es un tema que en este país o en nuestra cultura aquí americana es un tema que se promueve bastante, que es que seamos autosuficientes. Esta es una idea que se ha promovido de generación a generación, que no dependamos de nadie, que nosotros mismos podemos alcanzar nuestras propias metas usando nuestra propia voluntad. Especialmente como joven me acuerdo, o yo he oído, que muchas veces nos cuentan historias que dicen: yo de tu edad hice esto, yo de tu edad ya estaba haciendo esto. Básicamente es una idea que lleva a esta idea de ser autosuficiente. Y no es que el depender de nosotros mismos sea algo malo, porque es bueno de no depender de nadie, pero el problema es que si esta autosuficiencia nos separa de depender de Dios. ¿Será que esta idea de de ser autosuficiente, nos separa de Dios, nos quita esa unión con Dios que dice como creyente que necesitamos de Dios?
¿Será que pensamos que nosotros mismos podemos salir de los problemas, en que nosotros nos encontramos? Como creyentes tenemos un problema o un problema que tenemos de cuándo confiar en Dios y cuándo confiar en nuestra propia voluntad o nuestra propia autosuficiencia. Disculpe, hermano. Como creyentes en la fe, ¿será que estamos confiando en Dios o en nuestra propia habilidad? Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, es cuánto Dios nos está guiando, cuánto Dios Él nos ayuda o Él nos mantiene. Al fin de todo, nos tenemos que acordar que Dios tiene un plan perfecto para todos nosotros. Pero hay que entender que en todo lo que ha hecho Dios sabe, o Dios entender que es Dios trabajando en nuestras vidas. No es mi propia voluntad, no es mi propio esfuerzo, sino que es Dios trabajando en mi vida. Si leemos otra vez aquí en Juan, vamos a estar leyendo los versículos 1 al 3, aquí mismo en Juan 15. Yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Todo el pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Disculpe. Aquí claramente miramos que en verso 1 Jesús dice que Él es la vid y el Padre es el labrador. Cuando miramos una vid o una viña, miramos que esta viña es muy estrecha. Es algo que muchas veces no hallamos el fin o no hallamos el principio ni el fin de esta planta. Aquí esta metáfora de la vid no es algo nuevo en la Biblia. Jesús no... Esta metáfora de la vid y labrador es algo que Jesús ya había... de la Biblia que ya había hablado, ya tenían esta metáfora. En Isaías capítulo 5 versos 1 al 7, la Biblia usa esta metáfora sobre la viña para referirse a Israel. Ahora bien, Isaías relata que fue plantada una viña y allí en esa viña que fue plantada esperaban uvas dulces, pero lo que dio a esta viña fueron uvas agrias. Más adelante miramos que Dios manda a destruir esta viña. No solo la manda a destruir, pero manda que ya no crezca esta viña más. No la limpió, no la arregló, sino que ya la destruyó de todo. En esos versículos miramos, y no lo vamos a leer, pero si usted lo quiere leer, lo puede leer, pero miramos que Dios dice que ya no mandó aguas, ya no mandó lluvia para que creciera. Y así pasó, esta viña o esta planta ya nunca dio más fruto. Ahora pues, esta viña que está hablando en Isaías se refiere a Israel, que Israel fue escogido o fue un pueblo que Dios escogió propiamente para que diera fruto, pero su neciedad causó que ya no diera ese fruto y causó que Dios mandara a destruir esta fruta. Y así mismo, pero ahora en cambio, en Juan, que miramos que aunque Dios sigue siendo el labrador, ahora Jesús entra. Y Jesús es la viña. Lo diferente aquí entre la metáfora de Isaías y la metáfora de Juan es que miramos que en la metáfora de Juan con Jesús que el fruto ya no tanto depende de sí solo, pero ahora ya tiene un ayudador o ya tiene a alguien, un mediador para dar ese fruto. Y aquí este mediador es Jesús. Lo más interesante es
como hemos dicho, ¿verdad? Que Jesús nos da la esperanza para que podamos dar fruto, pero si nos mantenemos en Él. Sin esta esperanza que es Jesús, nosotros no podemos dar este fruto. Aunque más queramos de nuestro propio esfuerzo, se nos va a hacer imposible dar fruto. Ahora, la pregunta es, ¿qué es nuestro fruto? ¿Qué es el fruto de cual habla aquí Jesús? ¿Qué es el fruto que damos nosotros como creyentes? Ahora, aunque sabemos que estamos justificados por la fe y que tenemos la fe que tenemos en Cristo, como creyentes se nos ha dado una responsabilidad para hacer lo bueno. Sabemos que las obras no nos salvan, sino que es la gracia de Dios que nos salva. Efesios 2, capítulo 2, versos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pero es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aunque somos salvos por gracia y no obra, sí se nos ha llamado para hacer buenas obras. Mateo capítulo 5, verso 16 dice: así alumbre vuestras luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Asimismo, Santiago, versículo 2, verso 14 y al 17 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Viendo aquí que sabemos que nosotros como creyentes no somos salvos por obras, pero sin embargo se nos ha llamado a hacer las obras buenas. Ahora, ¿qué es el fruto que tenemos? Bueno, el fruto que tenemos, o el fruto que damos, es hacer las buenas obras. Pero no podemos hacer las buenas obras sin tener esa confianza en Dios, o sin tener esa unión con Jesús. Las obras no son para que, como hemos dicho, no son para ganarnos salvación, ni gloriarnos y decir: esta persona es buena persona y esta persona hizo esto, pero son productos de nuestra fe en Cristo. Cuando permanecemos en Cristo, miramos que nuestros frutos son agradables. Los frutos que damos no vienen de nuestra propia voluntad. No es porque el hermano Eric es una buena persona, no es porque este hermano es buena persona por su propia voluntad, pero es por tener esa unión en Dios, o por tener esa unión, en Jesús. Dice que Juan, versículo 2, en el versículo 3, que nosotros ya estamos limpios, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nosotros ya estamos justificados por esa palabra que se nos predicó y que penetró nuestras almas para cambiar nuestras vidas. Ahora pues, si nosotros ya estamos justificados y podemos hacer buenas obras, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? Y eso es lo que vamos a ver aquí en estos próximos versos. Juan 15, otra vez, versos 4 al 6 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid.
así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y se arden. ¿Será que yo tengo el poder de hacer buenos frutos o hacer frutos buenos de mi propia voluntad para poder sobresalir? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre eso? Bueno, básicamente aquí lo que hemos leído es que los buenos frutos de creyente solo sobresalen si uno está unido con Jesús. Los que permanecen en Él y Él en nosotros dan buenos frutos. Aquí miramos, como ya hemos leído, que Dios es el labrador. ¿Qué es un labrador? ¿Qué es el trabajo de un labrador? Bueno, cuando uno mira al labrador en los campos, mira que él es el que recoge, el que limpia, el que mira si una fruta no está dando o si ya dio mucha fruta, lo recorta para que dé más fruta. O también si mira que una fruta ya está muerta, lo recoge y lo echa a la basura. Aquí miramos que la palabra de Dios dice que Dios es el labrador. Él es el que siembra y Él es el que corta. Vemos aquí que Dios dice, o que la palabra de Dios dice que Dios corta el pámpano que no produce. Pero lo precioso que miramos aquí es que si el pámpano que no produce permanece en Cristo, va a producir eventualmente. La metáfora en estos versos enseña que como creyentes podemos siempre producir, aunque a lo mejor estamos pasando en épocas o tiempos donde sentimos que estamos a lo más bajo, estamos pasando por situaciones que pensamos que no tienen fin. El labrador tiene control y corta para que produzca más fruto. Todo cual permanecemos en Jesús, todo cual nosotros estemos en esa unión con Jesús. En estos versos aquí claramente Jesús enseña que hay dos diferentes tipos de ramas. La Biblia dice que una rama se corta para que salga más fruto. Esta rama, se puede decir que la razón que se corta, o para ponerlo aquí, para explicarlo, es que Dios mete al creyente, disculpen, no lo mete, pero el creyente pasa por situaciones para que el creyente salga de esas situaciones con más fuerzas, con más fe en Dios. Ahora pues y la segunda rama aquí, que él la corta, pero no solo la corta para que salga más fruto, sino que la corta y la destruye, la tira a la basura y la quema. Esta fruto o esta rama es la rama que nunca fue parte nunca fue parte de la unión con Jesús. En el contexto, en estos versículos, viendo aquí, cuando leamos todos los versículos aquí en Juan, Jesús, sabiendo que habían 11 discípulos que lo iban a seguir, hablaba de la rama que será cortada, pero que iba a producir. Que aunque aquí esos 11 discípulos, aunque ellos estaban pasando por situaciones, Él les dijo que ellos iban a producir buen fruto si permanecieran en Él. Pero había un discípulo, que sabemos quién es, que es Judas, y es la rama que es quitada y quemada. Esta rama nunca fue parte de esta unión con Jesús. Aunque estuvo con Él, nunca tuvo esta unión cercana con Jesús. Y se puede decir que esta persona o esta rama
es la persona que nunca fue seguidor de Cristo. Nunca produjo buen fruto. Y como Dios tiene el control de todas las ramas, acordamos que Él es el labrador, Él sabe quién da fruto y quién no da fruto. El Dios sabe que el que va a dar fruto lo mete por un proceso. Este proceso es para que salgamos más fuertes y con más fe en Él. Y al final podamos producir esos frutos que agradan a Dios. En ese proceso que Dios deja, hay veces que dudamos y nos preguntamos por qué nos está pasando cierta situación, pero al fin tenemos que saber que es Dios cortando la rama para que no se seque. Para que no se seque, pero para que dé más fruto. Una rama que es saludable va a dar fruto. Pero, como hemos dicho anteriormente, no es para que nosotros mismos podamos salir o podamos dar fruto, sino que es Dios, por la misma voluntad de Dios en nuestras vidas, que damos los frutos. Es el Dios mismo que la corta y que la cuida para que dé más frutos. Por Él ya somos purificados. Discúlpenos. Por Él ya somos purificados, y lo único que debemos de hacer es mantener nuestra fe en Él, que es Cristo. Sin Él, como dicen los versos, no podemos hacer nada. Sin Él no podemos dar esos frutos. Más que todo, cuando permanecemos en Dios por su grande voluntad, Él nos saca de los problemas y nos da lo que pedimos en su voluntad. Miramos aquí en Juan, en los versos 15, en Juan, en capítulo 15, versos 7 y el 8, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. El mantenernos en Dios no es solo no es para mantenernos para que Dios nos dé cosas, sino que es para que nosotros podamos darle gloria a Dios y podamos enseñarles a otros, como dicen en Mateo, que Dios está obrando en nuestras vidas. Leemos aquí que permaneciendo en Cristo producimos buen fruto, que ya hemos dicho. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es producir buen fruto? Más que todo, leemos, pero ¿qué significa permanecer en Él? ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? R.C. Sproul escribe: en esta unión en esta unión estamos llenos por nuestro Salvador, que producimos frutos, y si estamos en unión en Él, no tenemos de otra sino producir. Básicamente lo que explica R.C. Sproul aquí es que cuando estamos unidos con Dios, aunque no queramos, producimos buen frutos. Aunque no queramos, nosotros somos esa gente somos esa gente que produce buen fruto, que le ayuda a nuestros hermanos. Y se nos hace de segunda naturaleza, o de second nature, como decimos en inglés. Se nos hace automático producir el buen fruto. Y no es por por mi propia voluntad, sino es porque mi unión permanece en Él. John Calvin escribe: antes de estar en Cristo, estábamos secos y como madera inusable. Cuando estamos en Cristo, Él nos usa para producir buen fruto. Pero sin Él, estamos secos, como dice John Calvin aquí. Estamos secos y inusables. Permanecer en Él lo que significa es
Saber que en Él, que en lo que hagamos en nuestras vidas son guiados por la voluntad en Cristo. Si nuestra fe nos lleva a estar en Él, damos los frutos que Cristo produce en nosotros. Como expliqué anteriormente, damos estos frutos automáticamente. Sin hacer otra cosa, sin pensarlo, damos buenos frutos. Aquellos que no dan frutos espirituales, se puede decir que no es un pámpano en la viña, que es Cristo. Es posible estar en la viña, pero no dar fruto. Esto es la persona que va a la iglesia todos los domingos, pero nunca estuvo en Cristo. Esa es la persona que va todos los domingos y dice que es buena persona, pero no tiene esa unión con Cristo. La persona que tiene la unión con Cristo da buen fruto automáticamente, sin pensarlo. ¿Y por qué? Porque eso es guiado por el Santo Espíritu. Más de esto, esta persona o nosotros que decimos que damos frutos en Cristo, oímos la voz de Cristo y lo seguimos. Juan capítulo 10, versículos 27 al 30, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Cuando mantenemos esta unión y permanecemos en Cristo, no solo estamos permaneciendo en Cristo, sino que permanecemos en Dios, el labrador, el que nos ayuda y el que nos limpia, nos purifica y que nos da la oportunidad de dar buenos frutos, la oportunidad de sobresalir. Y no es por mi propia voluntad, sino que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es por la gracia y por el regalo que Él nos dio. No es porque yo lo hice, sino que es porque Él lo hace en mí. Para concluir en esta tarde, en esta noche, aunque pensemos que nosotros lo podemos hacer solo, la realidad es que no podemos. Como dice aquí los versículos que hemos leído, sin Cristo no podemos hacer nada. Aunque más queramos dar buen fruto, no podemos. ¿Por qué? Porque es Dios que trabaja en nuestras vidas, y es Dios el que produce ese espíritu de ser bueno, y que Dios deja que hagamos frutos. Y aunque estamos pasando por dificultades en nuestras vidas, tenemos que acordarnos que si nuestra fe y nuestra unión con Jesús es más grande de nuestros problemas. Y lo único que es que Dios está dejando que esos problemas, o Dios nos pasa por esos problemas para que salgamos más fuertes, para que podamos dar más frutos. Como seguidores oímos la voz de Cristo y lo seguimos. Debemos de tener fe que Dios está trabajando en nuestras vidas para no secarnos. Ahora pues si sientes que a lo mejor estás pasando por un problema, si te sientes seco, pídele a Dios que trabaje en tu vida, o deja que tu fe tire esos frutos. Y si Dios te ha hablado y Dios sientes que Dios te ha hablado y te quiere sacar de esa sequedad, también pídele a Dios y deja que tu fe se engrande en Él.
Pero acuérdate que no va a ser, no va a ser tu decisión, no va a ser tu propia voluntad, ni es lo que yo hago en mi vida, pero es lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios es el labrador, Dios es el que trabaja en nuestras vidas, pero no puede trabajar en nuestras vidas si no nos mantenemos en esa unión en Cristo. Y si tú te sientes que no tienes esa unión en Cristo, te invito a que tengas esa fe y que dejes que Dios trabaje en tu vida. Vamos a despedir esta predicación de esta tarde, pero antes de despedirnos, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios siga trabajando en nuestras vidas y que Él que Él trabaje en nuestras vidas para que nosotros podamos dar buenos frutos, podamos hacer buenas obras y que no pensemos en hacerlas, sino que solo lo hagamos. Pero no porque nosotros lo hacemos, sino que porque el Espíritu de Dios está trabajando en nuestras vidas. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, por dejarnos de guiar por tu palabra. Te pido que esta palabra que penetre en nuestros corazones, y no solo en nuestros corazones, sino que a nuestra mente, para poder acercarnos más a ti, Padre. Si hay alguien allá afuera que a lo mejor que has llamado, te pido que entres a sus vidas y que también le puedas ayudar y que puedas trabajar en sus vidas. Pero no de la propia voluntad de ellos, sino que tú trabajes en las vidas por tu Santo Espíritu. Te pido, Padre Santo, que protejas a nuestra iglesia, que cuando podamos regresar, que podamos regresar en bien, Padre Santo, y que tú nos sigues hablando y que tú nos sigas usando, que podamos permanecer en esa unión que es Cristo y que nuestra fe crezca, aunque pasen los problemas, que nuestra fe crezca en ti, Padre. Te damos gracias por todo lo que has hecho, todo lo que vas a hacer, y sabemos que tú eres grande. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche.